Los atributos de Dios, por A.W. Pink. Capítulo 14. La misericordia de Dios. Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136, 1. Dios merece ser muy alabado por esta perfección de su divino carácter. El salmista exhorta a los santos 3 veces en otros tantos versículos a dar gracias a Dios por este adorable atributo, y en verdad esto es lo menos que puede pedirse a los que se han beneficiado tan liberalmente del mismo. Cuando consideramos las características de esta excelencia divina, no podemos dejar de bendecir a Dios. Su misericordia es grande. Primera de Reyes 3:6. Mucha. Salmo 119, 156. Desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen. Salmo 103, 17. Bien podemos decir con el salmista: lo haré de mañana, tu misericordia. 59, 16. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Éxodo 33, 19. ¿En qué se diferencian la misericordia y la gracia de Dios? La misericordia nace de la bondad de Dios. La primera consecuencia de la bondad de Dios es su benignidad o merced, por la cual da liberalmente a sus criaturas como tales. Por eso ha dado al ser y la vida todas las cosas. La segunda consecuencia de la bondad de Dios es su misericordia, la cual denota la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. Así pues, la misericordia presupone la existencia del pecado. Aunque pueda no ser fácil a primera vista percibir una diferencia real entre la gracia y la misericordia de Dios, nos ayudará a ello el estudio detenido de su proceder con los ángeles. Él nunca ha ejercido misericordia en estos, porque nunca han tenido necesidad de ella al no haber pecado ni caído bajo los efectos de la maldición. Aún así, son objeto de la gracia soberana y gratuita de Dios. En primer lugar, porque los escogió de entre la entera raza angélica. Primera de Timoteo 5:21. En segundo lugar, y a consecuencia de su elección, porque Dios los preservó de la apostasía cuando Satanás se rebeló y se llevó consigo una tercera parte de las huestes celestiales. Apocalipsis 12:4. En tercer lugar, al hacer de Cristo su cabeza, Colosenses 2:10, Primera de Pedro 3:22, por lo que están asegurados eternamente en la condición santa en la que fueron creados. En cuarto lugar, debido a la elevada posición que les ha sido asignada, vivir en la presencia inmediata de Dios, Daniel 7:10, servirle constantemente en el templo celestial y recibir cometidos honorables de él, Hebreos 1:14. Esto representa gracia abundante hacia ellos, pero no misericordia. Al tratar de estudiar la misericordia de Dios según se nos presenta en las Escrituras, necesitamos hacer una distinción triple para trazar bien la palabra de verdad. Primeramente, hay una misericordia de Dios general que se extiende no solo a todos los hombres, creyentes y no creyentes, sino también a la creación entera. Sus misericordias sobre todas sus obras. Salmo 145, 9. Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Hechos 17, 25. Dios tiene compasión de la creación irracional en sus necesidades y las suple con la provisión apropiada. Segundo, hay una misericordia especial que Dios ejerce en los hijos de los hombres, ayudándoles y socorriéndoles a pesar de sus pecados. A estos también Dios da lo que necesitan. Hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Tercero, hay una misericordia soberana que está reservada para los herederos de salvación y que le es comunicada por el camino del pacto a través del mediador,
Si nos fijamos un poco más en la diferencia entre las distinciones segunda y tercera que hemos mencionado, notaremos que las misericordias que Dios otorga a los impíos son de naturaleza puramente temporal, es decir, se limita estrictamente a la vida presente. La misericordia no se extenderá para ellos más allá de la tumba. Aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Isaías 27:11. Pero en este punto puede presentarse una dificultad a algunos de los lectores, a saber, ¿no dice la escritura que para siempre es su misericordia? Salmos 136:1. Hay dos cosas a tener en cuenta con referencia a esto. Dios no puede dejar jamás de ser misericordioso, porque esta es una cualidad de la esencia divina. Salmo 116:5. Pero el ejercicio de su misericordia es regulado por su voluntad soberana. Esto ha de ser así porque no hay nada ajeno a sí mismo que le obligue a actuar de una forma u otra. Si hubiese algo, ese algo sería supremo y Dios dejaría de ser Dios. Es solo la gracia soberana la que determina el ejercicio de la misericordia divina. Dios lo afirma categóricamente en Romanos 9:15. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. No es la desdicha de la criatura la causa de la misericordia de Dios, ya que nada ajeno a sí mismo puede influir en él. Si Dios fuese influido por la abyecta miseria de los pecadores leprosos, los limpiaría y salvaría a todos. Pero no lo hace así. ¿Por qué? Simplemente porque no es su gusto y propósito al hacerlo. Menos aún pueden ser los méritos de la criatura los que hagan que Él conceda sus misericordias sobre ella, porque el hablar de misericordias merecidas sería una contradicción, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Tito 3:5. Una en directa antítesis a la otra. Ni son tampoco los méritos de Cristo los que mueven a Dios a otorgar sus misericordias sobre los elegidos. Eso sería poner el efecto en lugar de la causa. Es a través o a causa de la tierna misericordia de Dios que Cristo fue enviado a su pueblo. Lucas 1:78. Los méritos de Cristo hicieron posible que Dios justamente concediera misericordias espirituales a sus escogidos, al haber sido satisfecha plenamente la justicia por el fiador. No, la misericordia proviene solamente de la propia voluntad soberana de Dios. Por otra parte, aunque sea verdad, bendita y gloriosa verdad, que la misericordia de Dios permanece para siempre, debemos observar detenidamente a quienes es mostrada su misericordia. Aún el arrojar a los reprobados al lago de fuego es un acto de misericordia. Debemos considerar el castigo de los impíos desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista de Dios, es un acto de justicia que vindica su honor. La misericordia de Dios nunca se muestra en perjuicio de su santidad y justicia para los impíos. Es un acto de equidad al hacerle sufrir el castigo debido a sus iniquidades. Pero desde el punto de vista de los redimidos, el castigo de los impíos es un acto de misericordia indecible. Qué terrible sería si el presente estado de las cosas continuara para siempre, si los hijos de Dios tuvieran que vivir rodeados de los hijos del diablo. Si los oídos de los santos tuvieran que escuchar el lenguaje sucio y blasfemo de los reprobados, el cielo dejaría de ser cielo al momento. ¡Qué misericordia muestra el hecho de que en la Nueva Jerusalén no entrará ninguna cosa sucia o que hace abominación o mentira! Apocalipsis 21:27. Para que el lector no piense que en el último párrafo hemos dejado volar nuestra imaginación, apelemos a las Sagradas Escrituras como prueba de lo que hemos dicho. En el Salmo 143:12 encontramos a David orando así: y por tu misericordia disiparás mis enemigos y destruirás todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Y también en el Salmo 136:15 leemos que Dios arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Bermejo, porque para siempre es su misericordia.
Fue un acto de venganza sobre Faraón y los suyos, pero para los israelitas fue un acto de misericordia. Y otra vez, en Apocalipsis 19, 1 al 3, leemos: oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la grande ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya, y su humo subió para siempre, jamás. Por lo que acabamos de ver, notemos que vana es la esperanza presuntuosa de los impíos, quienes, a pesar de su constante desafío a Dios, cuentan con que Él será misericordioso. ¿Cuántos de estos hay que dicen: no creo que Dios me eche jamás al infierno, es demasiado misericordioso? Tal esperanza es como una víbora que se anida en el pecho, les causará la muerte. Dios es un Dios de justicia, tanto como de misericordia, que ha declarado de forma categórica que de ningún modo justificará al malvado. Éxodo 34, 7. Sí, Él ha dicho que los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Salmo 9, 17. No importa que los hombres digan: no creo aún, si se deja acumular la suciedad y estancar las aguas residuales, de modo que nos privemos a nosotros mismos de aire puro, que un Dios misericordioso deje que caigamos presas de una fiebre mortal. Lo cierto es que los que descuidan las reglas de la higiene serán víctimas de la enfermedad a pesar de la misericordia de Dios. Es igualmente cierto que los que descuidan las leyes de la salud espiritual sufrirán para siempre la segunda muerte. Es muy grave ver cuando hay que abusan de esta perfección divina. Continúan despreciando la autoridad de Dios, pisoteando sus leyes, viviendo en pecado y así y todo, se precian de su misericordia. Empero Dios no será injusto para consigo mismo. Él muestra misericordia para el penitente sincero, pero no para el impenitente. Lucas 13:3. Es diabólico seguir en pecado y, aun así, contar con que la misericordia divina condona el castigo. Es como decir: hagamos males para que vengan bienes. De los que así hablan está escrito: la condenación de los cuales es justa. Romanos 3:8. Tal presunción será frustrada. Leed cuidadosamente Deuteronomio 29, 18 al 20. Cristo es el propiciador espiritual, y todos los que desprecian y rechazan su autoridad perecerán en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Salmo 2, 12. Sea nuestro último pensamiento el de las misericordias espirituales de Dios para su propio pueblo. Grande es hasta los cielos tu misericordia. Salmo 57, 10. Las riquezas de la misma trascienden nuestros pensamientos más sublimes, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmo 103, 11. Nadie puede medirla. Los elegidos son llamados vasos de misericordia. Romanos 9, 23. Fue la misericordia la que los vivificó cuando estaban muertos en pecado. Efesios 2, 4 y 5. La misericordia los salvó. Tito 3:5. Su grande misericordia los regeneró para una herencia eterna. Primera de Pedro 1:3. Y, por último, el tiempo nos faltaría para hablar de la misericordia que conserva, sostiene, perdona y provee. Para los suyos, Dios es el Padre de misericordias. Segunda de Corintios 1:3. Dios mío, cuando pienso en las mercedes que tu bondad sin par me prodigó, mi espíritu se enciende en alabanzas, en gratitud y amor.